FGR tomará investigaciones de campo de exterminio en Jalisco. México responderá aranceles al aluminio y acero el 2 de abril. Bebé abandonado en Tultitlán es dado de alta. Estás en sentido contrario. Está en sentido contrario. Sí, obviamente, porque estoy molesta. Grave. No me estés tocando, Dame permiso, que estás en sentido contrario. ¿Tú quién eres? Estás en sentido A contrario. ver, te voy a grabar. Sí. Señorita, déjenos ayudarla, señorita. Está en ¿Ayudarla sentido qué? contrario. ¿Ayudarla qué? ¿Cómo que está en sentido contrario, señorita? Lo hice a propósito. No, tengo hombre, güey. Tengo más guapo que tú. Con razón eres tan Sí, vulgar. sí. Estacionate bien. No, pues tú no me vas a mandar pinche mugrosito de naco de mi... Bueno, eso va a ser en el TikTok. Sí. Ay, sí, güey. Ay, TikTok. Ay, amo el permiso. TikTok, güey. Me vas a hacer famosa. Sí. Qué padre. Pues te tengo una noticia, Claudia Bobadilla, ya eres famosa y por pelada. Ayer por la noche manejaba, pues, en sentido contrario y en estado de ebriedad. Esto por calles de la alcaldía Miguel Hidalgo. Naco, mugrosito. Imagínense nada más lo que hay en la cabeza de esta señora. Qué cosa tan lamentable, sin duda, que pues así nos comportamos. Ella misma subió este asunto en las redes sociales haciéndose la víctima, pero el segundo video lo publica el policía, en donde muestra cómo lo insulta, lo humilla e incluso se burla de él porque iba a ser viral y famosa en TikTok. Pues sí, ya mi Claudia, eres famosa, mamá. No, todo esto pasó porque el oficial le pidió que quitara su coche, que estaba estorbando la vialidad y que estaba en sentido contrario. Ay, chamaquita pedorra. A poco más de un mes de haber sido apuñalada por Marianne N. y tras ser dada de alta del hospital, Valentina Gilabert reapareció en redes sociales. Fue a través de su cuenta de TikTok y la de su hermana, en donde la influencer aparece bailando. Al parecer, este video se tomó cuando se reunió con su familia para celebrar el cumpleaños 70 de su abuela, la actriz Iliana de la Garza. Sobre el bebé que fue abandonado por su padre en calles de Tultitlán, tras un mes de internamiento en el hospital, finalmente fue dado de alta. De acuerdo con el director general del ISSSTE, Martí Batres, el menor de solo 29 días de nacido se encuentra en buena salud, por lo que fue entregado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, el DIF. Sus padres, Lucio N. y Diana N., están internados en los penales de Cuautitlán y Barrientos, en espera de ser, de ser sentenciados después de ser vinculados a proceso por homicidio en grado de tentativa. Nos vamos hasta León, en Guanajuato, en donde 3 mujeres fueron ejecutadas en el interior de un establecimiento en donde se ejerce la prostitución. Ocurrió ayer en la colonia Barrio Santiago, cerca de las 7 de la noche, cuando al menos 4 hombres armados entraron al lugar, comenzaron a disparar y después escaparon. Hasta el momento no hay detenidos. Que el Papa Francisco cumpla un mes en el Policlínico Gemelli en Roma, su estado de salud sigue siendo reservado. Hace unas horas la Santa Sede detalló que pasó una noche tranquila y durante el día siguió por videoconferencia los ejercicios espirituales de la curia romana y se dedicó a la oración. Y mire, como lo hemos venido informando, precisamente hoy Jorge Mario Bergoglio cumple 12 años como papa. Lo hace en el hospital por una bronquitis que terminó en neumonía. Existe mucha incertidumbre sobre si podrá participar en los actos de Semana Santa que se celebrarán entre el 13 y el 20 de abril. Más adelante nos vamos a enlazar con nuestra corresponsal Marinelis Tremamuno, quien se encuentra en Roma. Y mire, ayer se lo adelantamos, entraron en vigor los aranceles del 25% que Estados Unidos impuso al acero y aluminio, los cuales se aplican a todos los países. También le informé que la Unión Europea respondió. Anunciaron aranceles a algunas importaciones estadounidenses por un valor de 28,000 millones de dólares. Por la tarde, esto fue lo que dijo Donald Trump ante esta medida de la Unión Europea. European Union's been very tough, and it's our turn too. We have been abused really for a long time. And we will be abused no longer. If you put more tariffs on the EU, will you respond to their retaliation?
Of course I'm going to respond. I'm not happy with the European Union, I want to tell you. And, Will you put tariffs and on we're going to cars? win that. We're going to win that financial battle. Vamos a ganar. Ese es el problema de este señor que hace su berrinche y, por supuesto, si no se sale con la suya, empieza a llorar. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue apostando por la cautela. Anunció que va a esperar hasta el 2 de abril para definir si ponen aranceles o no a los Estados Unidos. Detalló que por el momento el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Hacienda, Edgar Amador, seguirán negociando con sus contrapartes estadounidenses. Precisamente hoy, en la matutina, Marcelo Ebrard tiene previsto dar más detalles del tema del acero y del aluminio. Vamos a esperar cómo viene el 2 de abril para ver si nosotros tenemos que tomar también algunas acciones que sean en el mismo marco de reciprocidad, igual que lo está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Pero quien no se esperó fue Canadá. Anunció que a partir del primer minuto de hoy pondrá aranceles recíprocos con un valor de 29.800 millones de dólares a las importaciones de acero y aluminio, incluyendo computadoras y equipos deportivos estadounidenses. Dominique LeBlanc, ministro canadiense de Finanzas, calificó las medidas de Trump como injustificadas e irrazonables. A su vez, el Banco Central redujo su tasa de interés en 25 puntos a 2.75%, su séptima baja consecutiva. Y ayer en San Lázaro los diputados aprobaron la ratificación de Edgar Amador Zamora como secretario de Hacienda. Esto luego de la salida de Rogelio Ramírez de la O. En entrevista con los medios, Amador Zamora descartó una guerra arancelaria con los Estados Unidos debido a que nuestro país tiene un marco comercial sólido y una política fiscal estable. En otros temas, integrantes de la organización cívica morelense denunciaron que en la actual legislatura se tiene planeado ampliar el plazo del mandato del presidente del Poder Judicial, Jorge Gamboa Olea, para que ocupe el cargo otros 3 años. Ya habíamos escuchado esto, ¿verdad? Aseguran que se prevé modificar el artículo 94 transitorio para que esto ocurra. Por ello, piden a los diputados locales que intervengan. Integrantes de dicha organización detallaron que Jorge Gamboa podría dejar libres a los asesinos del activista Gustavo Salgado por petición de Adelaida Marcelino, directora del Instituto de Pueblos Indígenas y familiar de uno de los acusados. Hablando de Morelos, ayer el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, dijo que tiene fe en que su desafuero no prospere y quienes lo acusan le pidan disculpas. Recordará que el exgobernador fue acusado de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana. Mire, yo no puedo decir que es culpable, ¿eh? Eso sería una grave irresponsabilidad. De lo que es culpable es de ser un pelado. Eso es otra cosa. Pues escúchele usted cómo se comportó ayer con los compañeros de la Cámara. Cuando primeramente Dios salga a favor, tengo mucha fe, espero que toda la gente que me ha tirado, que me ha criticado, salga y me pida una disculpa. Ya estoy cansado de lo mismo y de lo mismo. Entonces, pues ahora hay que defenderse. Es muy fácil acusarte, a ti también te pueden acusar, ¿no? Pero te tienes que defender, ¿verdad? Entonces, estoy muy tranquilo. Primeramente, como dice Cuauhtémoc, estoy de acuerdo. A todo el mundo pueden acusar. Ahí está el video que le acabamos de poner de esta escuinclilla borracha que empieza a acusar a un policía y se hace la víctima. Estoy de acuerdo. Otra cosa es que se hable así ante los compañeros, porque no vio usted cuando dijo, ya no les voy a volver a dar ninguna entrevista. Y mire, esta me la he tenido yo que soplar hasta en un restaurante donde el señor decía que yo, bueno, no lo puedo decir a esta hora porque seguramente usted está con sus hijos, pero tiene un léxico que le cuento, como si estuviera todavía en la cancha de los Tiburones del Veracruz. Mire, ayer un tribunal de apelación en el Estado de México aprobó absolver a Ángel Casarrubias Salgado, mejor conocido como el Mochomo, presunto líder de los Guerreros Unidos del delito de delincuencia organizada. La resolución respalda el fallo emitido en octubre del 2023 por un juez de distrito quien determinó que no había pruebas suficientes para condenarlo. Sin embargo, Casarrubias seguirá en el altiplano por la desaparición forzada en el caso de los maestros de Ayotzinapa, bueno, de la normal de Ayotzinapa. En Tuxtla Gutiérrez fue detenido Aller, alias El Chicharra, líder del cártel de los Huistas. Esto de origen guatemalteco y con operaciones en México, dedicado al tráfico de drogas y lavado de dinero. El líder criminal de 58 años fue ubicado en la capital de Chiapas y deportado a Guatemala para luego ser entregado a la Interpol. Esto debido a que cuenta con una orden de aprehensión por presunta asociación ilícita.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en la carretera México-Nogales de Mazatlán, elementos del ejército detuvieron a 2 personas que transportaban más de 100 kilos de metanfetaminas distribuidas en más de 200 bolsas. Personal militar detectó que estos 2, un hombre y una mujer que viajaban en un vehículo, intentaron evitarlos, por lo que les marcaron un alto. Descubrieron las drogas debajo del asiento del conductor. El decomiso se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y como parte de las acciones para inhibir el traslado de sustancias ilícitas en carreteras. Pues bueno, es momento de irnos hasta Guadalajara. En la madrugada siempre se genera información importante. Fernando Núñez, buenos días, te saludo. ¿Qué tal, Paco? Buen día, te saludo con gusto desde Guadalajara para darte a conocer los acontecimientos más relevantes que se han registrado durante estas últimas horas en la Guardia Nocturna. Te cuento que en el municipio de Zapopan se vivió una importante movilización de los cuerpos de emergencia luego de que se registrara un incendio en la zona de Palapas de un restaurante campestre que se ubica en esta zona sur del área metropolitana de Guadalajara, sobre la conocida avenida Adolfo López Mateos. Decirte que este hecho comienza a registrarse durante esta noche de miércoles y que los trabajadores de la zona, al percatarse de lo que estaba ocurriendo, se dieron a la tarea rápidamente de cerrar el suministro de gas, así como eliminar la energía eléctrica en la zona. También comentarte, Paco, que justo a un costado de este restaurante se encuentra un predio que también era consumido por las llamas, por lo cual las autoridades investigan si el fuego inició en el mismo restaurante o fuera del mismo y se habría propagado. No hay personas lesionadas, saldo blanco en esta materia, pero sí cuantiosos daños materiales. También contarte sobre otro acontecimiento, ocurrido en la colonia Miravalle del municipio de Guadalajara, y es que un hombre y su hijo fueron agredidos a balazos. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, llegaron hasta un domicilio de esta colonia Miravalle y efectuaron varias detonaciones de arma de fuego, asesinando al padre de familia y dejando herido de gravedad a su hijo. En este ataque directo, una persona que circulaba por la zona en una motocicleta terminó también lesionada como daño colateral. Hasta el momento no se sabe o no hay información sobre quiénes habrían orquestado este ataque, y es que la zona donde se registró este violento crimen es una zona bastante oscura de andador donde habría pocos testigos. Y por último, contarte sobre otro acontecimiento ocurrido en la colonia Artesanos de San Pedro Tlaquepaque. Tras un altercado vial, 2 hombres fueron agredidos a balazos. Al arribo de las autoridades localizaron a estas 2 personas a bordo de una camioneta con impactos de proyectil de arma de fuego, por lo que rápidamente fueron trasladados a recibir atención médica de emergencia. Paco, es la información más relevante que se ha registrado durante estas últimas horas en la Guardia Nocturna. Mi reporte. Gracias, Fernando, te lo agradezco mucho. Luego de la localización del rancho de exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación, en donde se han hallado 4 puntos con restos humanos, así como cientos de prendas de vestir y calzado, el sacerdote Jaime Gustavo Mendel convocó a una jornada de oración y consuelo para las familias de las personas desaparecidas. La cita será el domingo a las 11 de la mañana e invitó a todas las familias a unirse a este acto y pidió que Dios perdone a quienes hacen el mal. A que abracemos a las madres, a los padres, a las familias que ansiosas buscan a sus hijos. Todos los colectivos, todos los grupos que trabajan por la paz en Jalisco han sido invitados a participar el próximo domingo aquí en Teuchitlán en la jornada de oración y de consuelo.
Pues sí, que Dios los perdone, pero ojalá que la justicia no los perdone, ojalá que sepamos quiénes son los responsables, ojalá también que podamos saber quiénes fueron los cómplices de estos malditos. En este contexto ya son 7 años que la señora Loreana busca a su hijo en el estado de Colima. Ahora la esperanza de encontrarlo resurgió hace algunos días cuando reconoció algunas prendas de su hijo en este centro de reclutamiento en Teuchitlán. Con ella ya son al menos 10 familias de Colima que han reconocido objetos y prendas entre los hallazgos del rancho Izaguirre, por lo que estarían viajando hacia Jalisco para encontrar alguna respuesta sobre sus seres queridos. Ellos estaban confiados de que se iban a ir a trabajar de guardias de seguridad, y como les mandaron para sus pasajes y todo y para que le dejaran a su esposa, entonces se fueron confiados de que iban a trabajar, y ya de ahí ya no se supo nada. Si mi hijo quedó ahí en los crematorios, no lo voy a saber, porque cuando se quema o se deshace una persona o algo, no hay genética. Respecto a esto, el gobernador del estado, Pablo Lemos, informó que acordó con la Federación diversas acciones conjuntas y confirmó que la Fiscalía de la República va a traer el caso. Hoy estará llegando al estado la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Pues bueno, lo que quieren es iniciar los trabajos conjuntos en el rancho Izaguirre. Aseguró que trabajarán en coordinación con responsabilidad y voluntad política para deslindar responsabilidades. También cabe destacar que el primer cateo al lugar no se dio durante su administración, sino en el gobierno de Enrique Alfaro. En Jalisco nadie se lava las manos, y aquí le vamos a entrar a resolver y a deslindar responsabilidades. La crisis de desapariciones en México debe ser la prioridad de todos los gobiernos. Tuve comunicación con Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quienes me confirmaron que el caso y la investigación serían atraídos por la Fiscalía General de la República. Y hoy mismo llegará a Jalisco la Comisión Nacional de Búsqueda, dependiente de la Secretaría de Gobernación, para iniciar en conjunto las investigaciones al interior del rancho Izaguirre. 495 prendas de hombres y mujeres fueron encontradas en este centro de reclutamiento. Es una cifra que representa el número de oportunidades de conocer sobre sus desaparecidos a cientos de familias que por años, por meses, llevan buscándolos. La Escuelita del Terror no solo fue un campo de adiestramiento para futuros sicarios. Con el paso del tiempo, se convirtió en un cementerio de ropa, objetos y restos humanos. Lo comparaban con unas fotos de la antigüedad, de guerras, de sitios de exterminio, y que realmente esto era un sitio de exterminio, reclutamiento y exterminio, porque ahí mismo terminaban con la vida de las personas. Los vestigios del horror han sido clasificados por la Fiscalía mediante descripciones y fotografías que han subido a su página web, para que los familiares de desaparecidos puedan identificar si pertenecen a algún familiar. Entre las 495 prendas y artículos se pueden encontrar un pants de mujer gris con corazones rojos y la leyenda Love My Body o Amo mi cuerpo. También está un pantalón café tipo maya con el estampado Buenas Vibras, un pantalón de mujer con letras bordadas de colores con la palabra hippie, e incluso hay una camiseta gris claro con el logotipo del equipo de fútbol americano de los Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey. A las memorias físicas se suman las de los cientos de vidas que probablemente fueron arrebatadas en este lugar, pues hasta el momento la Fiscalía Jalisciense ha detectado 6 lotes de restos óseos en 4 espacios del rancho Izaguirre. Durante la visita del fiscal del estado, se informó que el rancho contaba con un área de entrenamiento táctico y otra de entrenamiento físico, y que no hubo actividad desde el primer cateo el 18 de septiembre hasta el pasado miércoles, cuando fue hallado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. La primera búsqueda de restos humanos, encabezada por la Fiscalía del Estado, ocurrió el 18 de septiembre pasado y se prolongó hasta octubre. Sin embargo, ante los recientes hallazgos, los trabajos fueron insuficientes.
Que estamos hablando de un centro de reclutamiento de nuestros jóvenes, no solamente del estado, sino de varias partes de la República. Nadie había entrado a un lugar así. Habíamos entrado a lugares donde eran casas de seguridad, pero no de adiestramiento, no de exterminio. Mientras tanto, en Tamaulipas, la Fiscalía General del Estado descartó la existencia de un crematorio clandestino en Reynosa. Negó también la existencia de restos óseos y que haya sido utilizado por la delincuencia organizada. Aseguran que pertenece a una funeraria local y que se trata de una obra inconclusa. También rechazó la existencia de un campo de exterminio, como lo denunciaron los integrantes de colectivos Siguiendo tus Pasos y Amor por los Desaparecidos de Tamaulipas. Bueno, en este momento nos enlazamos con Jorge González. Él está en Churubusco y División del Norte. Querido Jorge, adelante. Hola Paco, qué gusto me da saludarte a todos, muy buenos días. Pues rápidamente Paco, mucho tráfico aquí en la avenida División del Norte. Ya le hicimos el recorrido desde pues prácticamente la calzada de Tlalpan y encontramos ya asentamientos a la altura del perímetro de Miguel Ángel de Quevedo. Más adelante llega aquí a asentarse la circulación, como puedes observar, se llena de vehículos a la altura de Río Churubusco. Ya una vez pasando esta zona, pues empieza a mejorar un poco la circulación, esto para las personas que se desplazan hacia el perímetro de la avenida José María Rico, eje 5 o 6 sur. También en Río Churubusco, ya también con carga vehicular, con dirección de calzada de Tlalpan hacia el perímetro de División del Norte y también continúa hacia Universidad este asentamiento. Así es que hay que levantarse temprano porque, bueno, pues hay mucho tráfico ya a esta hora de la mañana. Por lo pronto, Paco, la información que tenemos. Muy buen día. Buen día, y sí que hay tráfico, mi querido Jorge. Se está sabroso el tráfico ya a las 6:24, esta ciudad que no descansa nunca. Es que ya se asoma la quincena, Paco, por eso ya empieza la situación complicada. Ya está así. Gracias, mi Jorge. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, buenos días. Y pues nosotros vamos a hacer una pausa. No se vaya, esto es Imagen Noticias, volvemos con más. Momento de saludar con mucho gusto al señor Atalo Mata. Atalo, buenos días. Paco, muy buenos días. Detuvieron a 3 personas en la alcaldía Miguel Hidalgo porque estaban acostumbrados o mal acostumbrados a circular por calles de esta alcaldía para asaltar las tiendas de conveniencia. Ya era como su modus operandi y pues la gota que derramó el vaso fue en una tienda de conveniencia justamente donde fueron ubicados, fueron alertados los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que peinan la zona generalmente por ahí y detuvieron a 3 personas en esta camioneta gris que va a aparecer en pantalla y tenían un arma de fuego y fíjate lo que ocurrió al tendero al dependiente de esa tienda le habían querido obligar a que les entregaran la caja fuerte de esa tienda, de ese estanquillo, y finalmente, pues como no tenía las llaves o se negó finalmente a entregar esa caja fuerte, le quitaron a él sus pertenencias, su reloj, su celular, el dinero de la caja registradora y finalmente, bueno, fueron detenidas estas personas cuadras más adelante. Pero aquí lo que llama mucho la atención es que estas 3 personas ya tenían varios ingresos al reclusorio por asalto a mano armada y pues no entendemos ni sabemos qué es lo que hacían en las calles nuevamente delinquiendo. Así que, pues mucha atención, esto está ocurriendo en la alcaldía Miguel Hidalgo. Esa última tienda de conveniencia se ubica en Lago Silverio, en la colonia Anáhuac, así que mucha atención y ojalá que las autoridades puedan atender más a esa zona, Paco. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Atalo. Un abrazo, hasta luego, Paco. Un abrazo. Por supuesto, un gusto saludar a mi querido Raúl Flores Martínez, que está con nosotros aquí en este estudio. Raúl Jorge Martínez. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Un excelente día para todos. Estuvimos presentes en el buque Cuauhtémoc, 42 horas navegando y estas son historias que dejan de contarse. Con 2 meses de mantenimiento en el astillero número 2 de la Armada de México, el buque Escuela Cuauhtémoc inició su segunda fase de revisión mecánica, aire acondicionado,
electricidad y pintura para relucir majestuoso en su nuevo crucero de instrucción. Grupo Imagen fue invitado a esta travesía a bordo del embajador y caballero de los mares. Fuimos parte de la tripulación por 42 horas navegando por las costas de Oaxaca y Guerrero. Un recorrido por el interior, el alojamiento para mujeres y hombres, largos camarotes con literas de 3 camas con conexión con las regaderas y sanitarios, sin olvidarse de la sala, salones de estudio con guitarras para un breve relax después de las largas jornadas. Entramos hasta la cocina donde se prepara la alimentación balanceada. Bajamos al corazón del buque, la zona de calderas. Son parte de la preparación para el crucero de instrucción 2025, para que la unidad se encuentre operativamente al 100. Una pequeña tienda conocida como Fayuca, donde se puede adquirir alguna golosina, sin olvidarse del consultorio médico para atender cualquier enfermedad, incluyendo cirugías. 9.200 servicios de corte de cabello a cadetes y tripulación realizan en un crucero de 8 meses 2 peluqueras. Tengo aquí 2 años. Mi familia, pues, al decirles que es un año, que me iba a ausentar, mi mamá es la que sintió más el impacto. Yo sentí ¿cómo? Es un año, es mucho. Y cuando ella vino a despedirme y vio el barco, sintió así como que, ¿y te vas a ir en ese barco? O sea, fue para ella mucho cambio. Yo siento que sí se preocupó, pero a la vez le agradezco que haya venido a verme, ya que ella tuvo que viajar desde el estado de Sonora para despedirnos. No es un secreto que las mujeres han ganado terreno dentro del buque emblemático de la Armada de México. Silvia Patricia es parte de la segunda generación de mujeres que abren camino. El crecimiento ha sido, ahora sí que variado. Desde el 2011 que subieron las primeras mujeres a bordo del buque Escuela Cuauhtémoc, a la fecha hemos ido aumentando el personal femenino a bordo. La tercera fase del buque consiste en el abastecimiento de 40 toneladas de alimentos, carne, leguminosas, verduras y más de 120,000 litros de agua para beber. El agua potable se autogenera con una planta desalinizadora que procesa el agua del mar en agua potable para aseo personal y sanitarios. Tratamos de irnos lo más abastecido aquí en México. Afortunadamente pues tenemos todos los víveres más baratos, entonces tratamos de lo que son abarrotes y todo, irnos llenos. Un recorrido por el mar donde el buque Cuauhtémoc es acompañado y custodiado por delfines en todo momento. Prueba superada. Todo funciona a la perfección para que el próximo 6 de abril los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar se embarquen para su crucero de instrucción 2025 por Jamaica, Cuba y países europeos. Ahí está, mi querido Paco, parte de lo que no se ve, parte de esta estructura y lo que se vive dentro del buque Cuauhtémoc, que por cierto, Paco, parte de la tripulación y mandos de este buque te mandan saludar. Oye, les mandamos un abrazo y qué privilegio, mi querido Raúl, que hayas estado ahí conviviendo con las mujeres y hombres que hacen esa labor maravillosa por nuestro país y que nos representan en todo el mundo. Muchos saludos, por supuesto, para todos ellos y que tengan una gran travesía, mi querido Raúl. Así es, mi querido Paco, solamente viajamos con la tripulación porque a partir del 6 de abril se van a integrar todos los cadetes, al menos más de 148 cadetes de la Escuela Heroica, de la Heroica Escuela Naval Militar. Muy bien, felicidades Raúl, gracias. Buenos días. Buenos días. Mire, 2 hombres y 3 mujeres vinculadas con la familia michoacana fueron detenidos por el presunto secuestro de un joven en Sinacatepec, en el Estado de México. Tras recibir el reporte, los policías acudieron al domicilio en donde escucharon los gritos de las víctimas. Durante la operación se aseguraron 8 bolsas de marihuana, 3 paquetes de cristal, un machete y 2 armas de fuego. 2 hombres murieron durante una balacera registrada al interior de un corral de toros en la comunidad de Aguatepec, en Cuernavaca. Según testigos, la discusión se desató entre apostadores durante una pelea de gallos. Una de las víctimas fue trasladada a un hospital y la otra a la Cruz Roja. Las autoridades ya investigan los hechos y no se reportan personas detenidas.
momento de ver qué está pasando en la limusina naranja, en la limusina del metro. ¿Qué nos dice el sistema de transporte colectivo Metro acerca de las demoras? Que hay 6 minutos de retraso en la línea 1, 2 y 3, 5 minutos para la línea 4 y 6 minutos para las 5 y las 6. ¿Qué pasa con el resto de las líneas? Esto es lo que dice la autoridad. Ahorita le voy a contar lo que dicen los usuarios. Hay 6 minutos de demora para todas las líneas que restan, 7, 8, 9, 12, la línea A y la línea B. Pero déjeme le cuento que en redes sociales nos están diciendo que en Guelatao el metro acaba de pasar sin hacer paradas. También preguntan si la línea B se encuentra trabajando bien, a lo que el metro dice que sí. Si alguien sabe cómo está la línea 3, dicen que sin novedad. Viene gente enferma y ventanas abiertas en la línea 12, dirección Mixcoac, que se apagan los ventiladores. Pero ¿qué cree? Otro usuario dice que si pueden prender los ventiladores en la línea 12, que porque hace mucho calor. Oigan, también nos están preguntando que si hay algún problema con los torniquetes de la estación Santa María, porque solo están abiertos 2 torniquetes en lugar de los 10, así es que esto dificulta muchísimo el acceso de los pasajeros. Oiga, vamos ahora con mi compañero Jorge González, quien ya está en la estación Eje Central. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Enrique? Qué gusto me da saludarte. Estamos transmitiendo desde la estación Eje Central de la línea 12, de esta famosa línea dorada. Y bueno, pues aquí podemos observar que pues hay una afluencia pues moderada de personas que bueno, pues están saliendo todavía de este lugar, vienen de la zona de Tláhuac, todo de Zapotitlán, todo este perímetro. Señor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal su viaje en el metro? Bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, pues a ver si aquí nos contestan. Hola, joven, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal su viaje en el metro? Bueno, pues traen prisa, Enrique, aquí estas personas. Vamos a ver si la jovencita. Señorita, ¿todo bien en su viaje del metro? Sí, todo ¿Desde bien. dónde viene? Desde Periférico. Oiga, ¿y cuánto más o menos se hace de tiempo? Como 20 minutos. ¿No hubo paradas extrañas? Un poquito en Atlalilco. ¿Hay mucha gente ahí en ese lugar? A veces, generalmente sí, ahorita está normalito. Pero bueno, pues ya ahorita está más o menos tranquilo. Sí. Perfecto. Más al ratito es cuando se pone más fuerte. Más fuerte, sí. Más pesado, ¿verdad? Sí, por eso no se tiene que venir temprano, porque si no... Pero es definitivamente la mejor opción venir de la zona oriente para acá, el metro. Sí, 100%. Sí, en carro o así, incluso me hago más tiempo. Excelente. ¿Su nombre? Alejandra. Gracias, Alejandra. Sí. Bueno, Enrique, pues como puedes ver, pues todo normal aquí en el metro, en la línea 12, que viene de la zona de Tláhuac hasta pues prácticamente el perímetro de la Colonia del Valle, hasta la zona de Mixcoac, y bastante importante esta estación. Así es que, bueno, pues es el reporte que tenemos desde este lugar, Enrique. Regresamos contigo. Los usuarios, mi querido Jorge, bien atareados. Oye, a ver si encontramos de ahí algunos que vengan en pijama. Recuerda que hoy tenemos el pijamatón, en donde muchas personas van a poder ir a trabajar o a la escuela o utilizar el sistema de transporte colectivo utilizando su pijama para hacer un llamado a que dormamos mejor en esta ciudad, que por eso luego andamos todos nerviositos. Estaría excelente. Vamos a ver si encontramos a alguien que venga en pijama y luego lo platicamos. Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos en contacto, amigo. Hasta luego. Muy buenos días. Buenos días. Fuego cruzado o las víctimas colaterales, como las llamaba Calderón. Ayer le informamos sobre el caso de una menor de edad que murió durante un tiroteo en Guanajuato. La madre de la pequeña exige justicia, pues de acuerdo con su abogado, un grupo de agentes actuó de manera negligente al dispararle al vehículo en donde viajaba la menor. La madre de la niña que murió en un enfrentamiento entre agentes de investigación criminal de la Fiscalía de Guanajuato y escoltas de un empresario en San Miguel de Allende, identificado como Alan Pérez Jacinto, pidió justicia por este hecho. Hoy, mi amada hija Lana, de 8 años, no está conmigo porque la balacearon. Fue víctima de un feminicidio cobarde, mientras su padre la llevaba a la escuela. El suceso se registró la mañana del martes, cuando la camioneta en que viajaban fue interceptada por un auto del que descendieron agentes de investigación criminal. El feminicidio sucedió por que elementos de las agencias de investigación criminal del Estado de Guanajuato, de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, decidieron disparar sus armas de fuego en contra de una camioneta en donde iban 2 niñas y 2 personas. Según la Fiscalía, la balacera comenzó cuando los agentes repelieron una agresión por parte de los escoltas de Alan,
el cual se resistió a ser arrestado cuando le iban a cumplimentar una orden de aprehensión por tentativa de feminicidio en contra de su hermana. Estimamos que la forma en que se realizó el operativo para la ejecución de la orden de aprehensión fue inadecuado, sino abiertamente negligente. La niña murió cuando su padre la internó en un hospital. Pido, le suplico, por favor, le suplico y le imploro a la señora presidenta Claudia Sheinbaum, a Citlali Hernández, a Hertz Manero, a Omar García Harfuch, a Livia Rodríguez. Les suplico que me ayuden a hacer justicia para mi hija. Además, 2 agentes ministeriales resultaron lesionados. Alan fue detenido minutos después. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo. Mire, se confirmó que Gilda Guadalupe, de 26 años, es la mujer que fue hallada muerta al interior de un cesto de basura en Tlatelolco el pasado 8 de marzo. De acuerdo con las autoridades, Gilda habría sido reportada como desaparecida el 5 de marzo. Los tatuajes que tenía, una pistola en el pecho, el símbolo del infinito en el brazo izquierdo y una flor en la pierna derecha fueron los rasgos distintivos para identificarla. El lunes pasado, el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, confirmó que no se encontraron signos de violencia en la víctima. Por el caso de Gilda Guadalupe, ayer aproximadamente 200 vecinos de la unidad habitacional Tlatelolco bloquearon la avenida Insurgentes Norte y Manuel González para exigir mayor seguridad en la zona y la detención del responsable del crimen. De acuerdo con el reporte, el bloqueo se llevó a cabo después de que no se cumplieron los compromisos del pliego petitorio que las autoridades capitalinas se habían comprometido el pasado lunes 10 de marzo. Yo tenía 12 años, sufría abuso sexual. Hace 5 años, Emily decidió alzar la voz para denunciar a su entrenador de gimnasia. En esta historia nos cuenta cómo este infeliz la tocaba, la agredía sexualmente, no solo a ella, sino también a otras compañeras. Esto pasó en Nuevo León. En el 2010 yo tenía 12 años, sufría abuso sexual por Rubén Torres. No solo era yo, eran alrededor de 10 niñas más las que sufrimos el abuso sexual. Emily Monsiváis fue víctima de abuso sexual por parte de su entrenador de gimnasia cuando tenía solo 12 años. Él sabía cómo meterse a las familias que estaban los papás presentes, y eso es algo que quiero destacar mucho porque mi mamá era de las personas que nunca me dejaba ir a pijamadas con otras personas, que nunca me dejaba como convivir o estar sola, pero él se ganaba tanto la confianza de nuestros papás que nos dejaban salir con él y que nos llevaba a parques de diversión, nos llevaba al cine, nos llevaba a albercadas en su casa, compañeras, fiestas y demás. Entonces supo cómo manipularnos y cómo hacerse nuestro amigo. Entre sus manipulaciones también estaban las amenazas con sacarlas de las competencias en caso de decir lo que ocurría. Sí, él lo que hacía muchas veces en la cuestión de tocamientos y demás, algunas les practicó sexo oral, algunas fue ya el abuso sexual, otros los tocamientos, siempre grababa con su laptop o con su celular. Y luego nos hacía ver estos videos. Él nos comentaba que no dijéramos nada porque nos podía sacar del equipo. La primera vez que denunció el abuso cometido fue en el año 2010, pero la denuncia no procedió por falta de pruebas contundentes. Añadió que fue hasta el 2020 cuando la Fiscalía volvió a contactar junto con otras víctimas para reabrir el caso. Sin embargo, su temor y la razón por la que alza la voz es porque supo que Rubén también trabajó en las administraciones del municipio de Escobedo y en Santa Catarina. Una fuente allegada a la investigación reveló que un tiempo huyó a Tamaulipas y después a una ciudad en España, donde impartió clases para después regresar a México. Rubén Torres fue detenido en el año 2020 e internado en el Centro de Reinserción Social en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Sin embargo, pese a que se le condenó por 4 años, salió en 2. Ante esta situación, Emily emitió un contundente mensaje. Sí, a los padres de familia que sí estén alerta de las niñas que están en gimnasia, que no confíen tanto en su entrenador, porque por desgracia hoy nos damos cuenta que es una cultura ya dentro del deporte que no nos gustaría que estuviera, pero ahí está. En próximos días, Emily, en compañía de más mujeres afectadas, acudirán a la Fiscalía General de Justicia para continuar con las denuncias y que su voz sea escuchada. Para Imagen, Ángel Medellín.
Y otra denuncia en contra de un entrenador de gimnasia, que ya se lo platicábamos ayer, fue el de Damaso N. Al respecto, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó ya 8 denuncias en su contra por presuntos delitos sexuales en contra de sus alumnas. Luego de hacerse viral el caso, el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Nuevo León separó de su cargo al deportista y también fue vetado de participar en eventos organizados por la Asociación Gimnástica. Y luego de que un juez federal rechazó la suspensión definitiva solicitada por la Asociación de Abogados Cristianos, la exposición La Venida del Señor de Fabián Chaires podrá reabrir. La exposición fue cerrada por la UNAM debido a la inconformidad de un grupo de católicos. Sin embargo, el juez demostró que el juicio ya no tenía fundamento y anuló la suspensión provisional. Le tenemos un resumen de información. El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, enviará al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para que las 8 atribuciones que tienen las alcaldías en materia de permisos y trámites para la construcción las asuma el gobierno de la Ciudad de México, y aseveró que su demarcación seguirá colaborando con la autoridad, constatando que se cumpla con la norma. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el arranque de la estrategia Vida Saludable en las escuelas primarias del país, en las que se tomarán medidas de talla, peso de los alumnos y se van a determinar el estado de su salud bucal y visual. En su primera jornada se incluyeron 90,000 escuelas de nivel básico de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guerrero y Michoacán. Ante la comunidad escolar de la primaria Eustaquio Buelna, una de las escuelas más antiguas y emblemáticas de Culiacán, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, puso en marcha la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz, que se llevará a los más de 258,000 niños y niñas que cursan la educación primaria en todas sus modalidades. Jalisco se convertirá en anfitrión del ETV Americas, entidad seleccionada como la sede de la primera edición de este evento internacional, el cual se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre de 2026 en Guadalajara, toda vez que ofrece una excelente conectividad y uno de los centros de exposiciones y convenciones más modernos del país. La Profeco puso en marcha el programa de verificación y vigilancia Cuaresma y Semana Santa 2025, mediante el cual se protegerán y promoverán los derechos de los consumidores. Hasta el 20 de abril vigilarán que los instrumentos de medición, como básculas y relojes registradores de tiempo, se encuentren ajustados y calibrados para evitar que afecte la economía de las familias mexicanas. La Secretaría de Energía celebró la aprobación de las leyes secundarias en materia energética por parte del Congreso de la Unión. Estas le devuelven a Pemex y la CFE el carácter público, por lo que no podrán ser consideradas monopólicas, debido a que cumplen la función social de proveer servicios públicos estratégicos para toda la población y todos los sectores. Además, la nueva legislación reconoce por primera vez el concepto de justicia energética, es decir, acciones encaminadas a reducir la pobreza energética, las desigualdades sociales y de género en el uso de la energía. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? Banco Multiva presenta. En México, el Senado aprobó la emisión por parte de Banjico diversas monedas conmemorativas, entre ellas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Todas ellas formarán parte de la colección prehispánica y del patrimonio cultural inmaterial de México. El dólar, 20 pesos con 19 centavos. El euro, 21 pesos con 96 centavos. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 12 de marzo fue de $64.19 por barril. Banco Multiva presentó. Venga, señores, vámonos ahora a la información de los espectáculos. Natanael Cano ahora dio la nota. Sufrió un accidente mientras estaba practicando motocross y le causó una fractura de clavícula. Justo subió a sus redes sociales unas imágenes con la lesión y con la radiografía y puso: clavícula salió del chat. Aunque todavía no se confirma si su recuperación va a afectar a sus próximos conciertos, como la participación que tenía programada en el Festival AXE, Ceremonia 2025, o en la Feria de San Marcos. Todo depende de cómo se recupere, porque luego ya ven que anda brinque y brinque por el escenario, no se vaya a lastimar más. Pero bueno, ahí está, que se recupere pronto el cantante de corridos tumbados. Vámonos a nuestra segunda hora de información. Acompáñenos, quédese aquí en Imagen Noticias. FGR tomará investigaciones de campo de exterminio en Jalisco.
México responderá aranceles al aluminio y acero el 2 de abril. Bebé abandonado en Tultitlán es dado de alta. Aumenta la violencia de género en Nayarit. Papa Francisco cumple 12 años al frente de la Iglesia Católica. A un día de que el Papa Francisco cumple un mes en el Hospital Gemelli en Roma, su estado de salud sigue siendo reservado. Hace unas horas la Santa Sede detalló que pasó una noche tranquila y durante el día siguió por videoconferencia los ejercicios espirituales de la curia romana y se dedicó a la oración. En este momento vamos a enlazarnos con Marinelis Tremamuno, quien se encuentra en el Vaticano con todos los detalles por los 12 años del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica. Querida Marinelis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Paco. Me encuentro en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, en donde se encuentra hospitalizado el Papa Francisco desde hace casi un mes. Efectivamente, mañana se cumple un mes de su hospitalización. Recordemos, inicialmente por una bronquitis crónica y posteriormente fue diagnosticado de una neumonía bilateral. Al momento, lo que se sabe es que, según el reporte del día de ayer, la última radiografía de tórax confirmó la mejoría en esta neumonía, esta mejoría que habíamos escuchado en días anteriores. Sin embargo, su situación es estacionaria. Los médicos mantienen digamos, un cuadro complejo con pronóstico reservado, porque se trata de una persona de 88 años con su fragilidad. Además, sabemos que aunque al parecer está superando esta crisis de la neumonía bilateral y que ya no está en riesgo inminente, los médicos aseguran que la bronquitis crónica no va a poder superarla, por eso él necesita constantemente aplicación de oxígeno. En el día utiliza las cánulas nasales, oxigenoterapia de alto flujo, y en la noche sabemos que utiliza ventilación mecánica no invasiva, es decir, una máscara de oxígeno. Esto hace suponer que si él logra superar definitivamente esta situación de salud y es trasladado posteriormente a Santa Marta, probablemente va a necesitar constantemente del oxígeno, pues esto está directamente relacionado con el problema de la bronquitis crónica. Oye, Marinelis, entonces eso, sin duda, y con lo que nos estás explicando, tiene que ver con el desempeño de su ministerio como Papa de la Iglesia Católica. O sea, ¿podría seguir siendo Papa? La pregunta es muy clara. Sí, según el derecho canónico, el Papa deja de ser Papa al momento de su fallecimiento. Esto que sucedió con Papa Benedicto XVI no es algo común en la Iglesia Católica, que un Papa renuncie. Sin embargo, el propio Francisco en pasado, recordemos por ejemplo una entrevista del 2015, en donde él aseguró que su pontificado duraría 4 o 5 años. Él no ha descartado la posibilidad de una renuncia. Algunas voces, por ejemplo, de la Conferencia Episcopal Italiana, también han mencionado que esto es una posibilidad, pero es el Papa Francisco el que tendría la última palabra. Sin embargo, hemos preguntado a la Santa Sede sobre esta posibilidad y nos dicen que al momento no está planteada. Fíjate, Marinelis, yo creo que todos recordamos sin duda este audio que grabó el jueves pasado, en donde se le escucha muy comprometida la respiración y la voz. Y siendo además de todo, yo creo que una de sus principales responsabilidades, dar mensajes a la Grey Católica, lo hace aún más complicado. Sí, ese audio, en lugar de calmar a la feligresía, generó bastante preocupación porque se le notó bastante cansado, con dificultad para hablar. Hemos preguntado si dentro de esta mejoría también habría mejorado su posibilidad de comunicación a través del habla. Sin embargo, no nos han querido responder al respecto. Probablemente tengamos algún audio más adelante. Al momento lo que quisiéramos es incluso poder dialogar con los médicos tratantes para entender realmente cuál es la situación del Papa, pero tampoco nos han querido dar este acceso. Tenemos más de 2 semanas que no podemos dialogar directamente con los médicos y recordemos que en este casi mes de hospitalización tampoco hemos visto una fotografía del Papa Francisco, cosa que sí habría sucedido con Juan Pablo II cuando estuvo también hospitalizado aquí en el Hospital Gemelli.
Marinelis, finalmente todavía hay gente allí afuera del hospital del Policlínico Gemelli en rezo, esperando, haciendo presencia. Sí, aquí a las afueras se encuentra la estatua de San Juan Pablo II y tradicionalmente allí llegan personas a hacer oraciones, a traer objetos, traer escritos, dibujos de niños, y también la sala de prensa de la Santa Sede aseguró que el Papa ha recibido todas estas muestras de cariño, incluso de parte de los institutos religiosos y de algunas asociaciones infantiles. Oye, ¿hay algún tipo de previsión de si se pudiera dar de alta pronto al Papa Francisco? Al momento no hay una fecha exacta, sin embargo nos dicen que la meta es que él pudiera estar ya en el Vaticano para poder celebrar las actividades de la Semana Santa. Sin embargo, es un poco prematuro para saberlo y no nos han querido dar una confirmación de si esto será posible. Pues querida Marinelis, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por este reporte. Gracias, feliz día, Paco. Igualmente, Marinelis Tremamuno desde el Policlínico Gemelli, allá en Roma. En otros temas, a poco más de un mes de haber sido apuñalada por María Nene y tras ser dada de alta del hospital, Valentina Gilabert reapareció en redes sociales. Fue a través de su cuenta de TikTok, bueno, de la hermana, en donde la influencer aparece bailando. Al parecer, este video se tomó cuando se reunió con su familia para celebrar el 70 cumpleaños de su abuela, la actriz Ileana de la Garza. Todavía se le ve, por supuesto, con todo el brazo, la mano muy comprometida. Ahí está con una venda, por supuesto, después de las tremendas lesiones que tuvo en la mano derecha. Y bueno, por supuesto que se acuerda del bebé que fue abandonado por su padre en calles de Tultitlán. Tras un mes de internamiento en el hospital, finalmente ya fue dado de alta. De acuerdo con el director general del ISSSTE, Martí Batres, el menor de solo 29 días de nacido se encuentra en buena salud, por lo que fue entregado al DIF del Estado de México. Sus padres, Lucio N. y Diana N., están internados en penales de Cuautitlán y de Barrientos, respectivamente, en espera de su sentencia tras ser vinculados a proceso por homicidio en grado de tentativa. Y nos vamos hasta Jalisco. El gobernador Pablo Lemus confirmó que será la PGR, la FGR, quien va a traer las investigaciones que se realizan sobre los crematorios clandestinos en Teuchitlán. Tras su reunión de ayer con los representantes de colectivos de búsqueda, se determinó que hoy los integrantes podrán acceder al rancho Izaguirre para constatar los trabajos forenses. Justamente sobre este tema vamos con Ernesto González de Imagen Guadalajara. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Un gusto, placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Me encuentro efectivamente desde la plaza principal de Teuchitlán, Jalisco. Esto a 1 hora de Guadalajara, en la región Valles de la entidad. Aquí donde ha trascendido estos crematorios clandestinos y que el día de hoy, a partir de las 10:30 de la mañana, entrarán los colectivos de personas desaparecidas, familiares, que podrán entrar a este rancho Izaguirre en el poblado de La Estanzuela, justo a 5 minutos de aquí, de la plaza principal, y podrán ir a este rancho, podrán inspeccionar, checar los cerca de 500 objetos o indicios que ahí siguen y que ya se tomaron y fotografiaron y fueron subidos a un micrositio donde puede la gente observarlos y ver cada uno de estos objetos. Ha trascendido que a las 9 es que los colectivos se juntarán en Guadalajara, Jalisco, en la Comisión Estatal de Búsqueda para de ahí partir y llegar al poblado de La Estanzuela, justo al rancho Izaguirre, donde está siendo vigilado después de todo esto que fue descubierto el pasado 5 de marzo por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. El gobernador, como bien destacaban, Pablo Lemus, señaló que pues, a pesar de que no fue en su administración, se investigará, se llevará a cabo una investigación. Esto pues todos los señalamientos que ha habido, que desde hace más de 3 años esto estaba operando, y igual pues van a llevar todo el proceso de diligencia a la Fiscalía General de la República, quien ahora toma las riendas de esta investigación, Paco. Pues bueno, un asunto de verdad muy controvertido, mi querido Ernesto. Se habla de que si nadie se había dado cuenta de que qué fue lo que pasó en el pasado, en el sexenio del gobernador Alfaro. Hay, por supuesto, mucha polémica, que ninguna autoridad se haya enterado, ¿no? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la Guardia Nacional, la Policía Municipal, la Estatal? Realmente de no creerse, ¿no?
Sí, es de no creerse que durante todo este tiempo, ya sea la administración actual del presidente municipal que está repitiendo, que es José Asensio Murguía, Chon Murguía, pues también hay mucho que cuestionarse porque desde su administración no estaban enterados de este rancho, y no es el único, Paco, ya que en otro poblado que se conoce como La Vega, esto en la presa de La Vega, pues hay otro rancho que recientemente también fue descubierto, esto en enero, así que hay muchos detalles, por lo cual se tiene que investigar y trabajar en coordinación ahora sí con las autoridades federales. Muy bien, Ernesto, muchas gracias. Te agradezco, Paco, excelente día. Buenos días. Y mire, ayer se lo adelantamos. Entraron en vigor los aranceles del 25% que Estados Unidos impuso al acero y el aluminio, los cuales aplican a todos los países. También le informé que la Unión Europea respondió. Anunciaron aranceles a algunas importaciones estadounidenses por un valor de $28 mil millones. Por la tarde, esto dijo el presidente Trump a esta medida de la Unión Europea. Ya sabe que él es el niño berrinchudo y nadie se la puede ganar. European Union's been very tough, and it's our turn too. We have been abused really for a long time, and we will be abused no longer. You put more tariffs on the EU. Will you respond to their retaliation? Of course I'm going to respond. I'm not happy with the European Union, I want to tell you. And, will you put tariffs and on we're going to cars? win that. We're going to win that financial battle. ¿Qué le parece el pelafustán este? No te estoy pidiendo tu opinión y vamos a ganar porque, pues claro, es su berrinche. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue apostando por la cautela. Anunció que esperará hasta el 2 de abril para definir si se ponen aranceles o no a los Estados Unidos. Detalló que por el momento el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Hacienda, Edgar Amador, seguirán negociando con sus contrapartes estadounidenses. Precisamente hoy en la matutina, Marcelo Ebrard tiene previsto dar más detalles del tema del acero y del aluminio. Vamos a esperar cómo viene el 2 de abril para ver si nosotros tenemos que tomar también algunas acciones que sean en el mismo marco de reciprocidad, igual que lo está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Quien no esperó fue Canadá. Anunció que a partir del primer minuto de hoy pondrá aranceles recíprocos con un valor de $29.800 millones a las importaciones de acero y aluminio, incluyendo computadoras, equipos deportivos de los Estados Unidos. Dominic LeBlanc, ministro canadiense de Finanzas, calificó las medidas de Trump como injustificadas e irrazonables. A su vez, el Banco Central redujo la tasa de interés en 25 puntos, ahora a 2.75, en su séptima baja consecutiva. Y ayer en San Lázaro los diputados aprobaron la ratificación de Edgar Amador como secretario de Hacienda, esto luego de la salida de Rogelio Ramírez de la O. En entrevista con los medios, Amador Zamora descartó una guerra arancelaria con los Estados Unidos debido a que nuestro país tiene un marco comercial sólido y una política fiscal estable. Ayer la Cámara de Diputados ratificó a Edgar Amador Zamora como nuevo secretario de Hacienda. La oposición le dio su respaldo porque fueron 419 votos a favor, un apoyo unánime, que por supuesto no es un acto de fe, sino una advertencia de que no le daban un cheque en blanco. Es que el panorama no es precisamente alentador. Hablamos de un país que en los últimos años creció en un promedio raquítico de 0.9%, un déficit fiscal que brincó del 1.9 al 5.9% del PIB y una deuda histórica de 17.4 billones de pesos. Así que el reto para Amador es muy grande. Pero sí, la situación interna ya es complicada, la externa no se queda atrás. Moody's, por ejemplo, decidió bajarnos la perspectiva crediticia porque las finanzas públicas ya empiezan a levantar dudas. Y como si fuera poco, las tensiones arancelarias con los Estados Unidos ahí siguen, listas para complicarlo todo. Eso sí, entre tanta tormenta nos llega un consuelo, cortesía del secretario de Economía de los Estados Unidos, Howard Lutnick. Según él, México ha salido mejor librado que cualquier otro país, que Canadá y que la Unión Europea, porque ellos deberían de seguir nuestro ejemplo, porque hemos resistido con elegancia y educación, priorizando la cooperación en vez del pleito. Un halago que entre líneas suena bien por ustedes que han sabido quedarse callados y no hacerla de tos. Esta camarilla de soberbios que por supuesto siguen expresándolo todos los días. Así que Edgar Amador, el reto es muy claro, tiene el apoyo y tiene la capacidad. El país necesita sobre todo alguien que con inteligencia, calma y buenas prácticas maneje las variables y tome decisiones que finalmente beneficien a los que menos tienen.
Nosotros vamos a hacer una pausa y por supuesto le tenemos mucho más. Hay mesa de senadores, así que no se vayan. Pues bueno, me da mucho gusto, por supuesto, recibir aquí en esta mesa Damián Cepeda. ¿Cómo estás, querido Damián? ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto en saludarte a ti y a todos. Igualmente, Paco, ¿qué tal? Miguel, también. ¿Cómo estás? Miguel Ángel Mancera. Buenos días, Paco, buenos días a todos. Pues bueno, yo creo que todo el mundo estamos igual de impresionados por lo que pasó en Teuchitlán, Jalisco, en este rancho Izaguirre. Yo recuerdo, además de todo, con muchísimo impacto, lo que sucedió en 2010, ¿se acuerdan? En San Fernando, Tamaulipas, en donde se dieron las primeras fosas, en donde se descubre algo así y que realmente fue sobrecogedor. Me acuerdo que fue una noticia verdaderamente impresionante. Y de ahí en San Fernando se volvió a repetir, creo que también en Guerrero, Nayarit, en Guanajuato, en Nayarit, y la situación es grave. Digo, y esto creo que brinca sexenios, brinca partidos, brinca colores, y es algo que yo no sé si no escuchamos, no oímos, no vemos o no queremos. A mí me parece un caso de horror, ¿no? O sea, encontrar un centro de adiestramiento, ser un campo como de entrenamiento del crimen organizado para reclutas, pues algunos voluntarios y otros engañados y forzados, ¿no? Según los testimonios que están saliendo, en donde a quien no daba el ancho lo mataban, si se complicaban entre ellos los ponían a pelear hasta que uno matara al otro, a quien no servía también lo mataban, desmembraban, quemaban. Pues es una escena de horror. O sea, ¿en dónde estamos, no? ¿A dónde ha llegado este país? Evidentemente es una evolución que se ha venido dando el crimen organizado. Y me parece que desgraciadamente hoy, más allá de quién gobierna, pero pues hay un gobierno, ¿no? Es a quien le tenemos que pedir cuentas, desgraciadamente está fuera de control. Me preocupa mucho y no me gustó, debo decirlo, que no siento que se le haya dado la importancia que amerita el caso. De hecho, supimos de la noticia y dentro de eso, pues más bien estaban festejando en el Zócalo, ¿no? Este supuesto triunfo del tema de México-Estados Unidos. Me parece fuera de la realidad. Es un poco, creo que debería de ser una alarma nacional y un anuncio, ¿no? De una estrategia muy, muy fuerte para no permitir este tipo de actos en todo el país. Y yo más veo un tema como de preocupación política de si fue Jalisco, que si el gobierno estatal o no. Y digo, híjole, me van a decir que esos homicidios no es crimen organizado, porque crimen organizado es competencia federal. Ni modo que hayan matado aleatoriamente y separados, desvinculados a cientos de personas que tienen ahí los restos. Pues eso evidentemente es crimen organizado. Entonces yo diría al gobierno, oigan, basta de esto. Este gobierno, cuando pasó antes, también fue un caso de horror. México no merece vivir en esas condiciones. Es algo completamente inaceptable. ¿No se le dio la importancia de vida? Yo sí, coincido con Damián en muchos puntos. Creo que es un tema lamentable que, como lo dijiste al inicio, son temas que han venido sucediendo durante muchos años. Culpa de muchos gobiernos, falta de atención de muchos gobiernos. Pero lo importante es lo que hoy está pasando en México y que hoy la atención a las causas de la presidenta Claudia pues está empezando a generar acciones en beneficio de, ¿no? Se ha reducido el fentanilo, se han acopiado armas. Hoy queremos un México en el que pues todas las cosas deben de suceder por el pasado, que no buscar culpables, hay que poner cartas en el asunto. Y hoy la presidenta Claudia pues ha hecho un llamado a la unión entre todos, que debemos de resolver los problemas, y yo estoy seguro que esto pues será un tema que no parará hoy. A mí me preocupa mucho lo que hoy está pasando con el tema de la migración, porque ¿quién hace la migración en nuestro país? Pues el narcotráfico, ¿no? Y cobra miles de millones de dólares al año, y lo que está haciendo Donald Trump va a generar mucho pues, violencia en nuestro país. Creo que es una atención que tiene que poner el gobierno mexicano, porque se mueven millones de dólares en la migración de nuestro país, y creo que es una atención que todos los de esta mesa tenemos que estar preocupados, y hoy hay atención en este sentido, y generar un mecanismo en el que el gobierno mexicano pues va a tener que atenderlo, ¿no? Miguel, ¿te hace lógica, tú que fuiste procurador de justicia, que nadie escuchó, nadie olió, nadie vio,
Nadie buscó a los desaparecidos porque eran cientos de personas. Nadie vio nada. Digo, tampoco es que estuviera en medio de la selva chiapaneca, ¿no? Estaba a 56 kilómetros de Guadalajara. Sí, además, Paco, yo creo que está personalizado, está tomando una materialización. Esta palabra que se ha venido repitiendo por muchos analistas y por muchas mujeres que han escrito sobre el tema, el horror. El horror se personaliza en el momento en que las imágenes son acompañadas por zapatos, son acompañadas por maletas, son acompañadas por vestidos, y de ahí te vas a la parte de los registros, y en los registros te habla que cuando menos hay 5 eventos, 5 estados que han registrado este tipo de campos que son de reclutamiento, que son de capacitación y que son de exterminio, así con esa gravedad de la palabra. Entonces me parece que tendría que haber ahora un replanteamiento de qué se va a hacer, porque hay una parte muy delicada en donde ahora se está investigando que si de 2019, que si hace 6 meses, que si se conocía, que si no se conocía. ¿Qué quiere decir? Que debe ser la oportunidad para replantear un protocolo para el caso de desaparición forzada. La desaparición forzada que se empezó a tratar con este planteamiento legislativo en el sexenio del presidente Peña, pero que no se ha podido consolidar todavía con este campo, con este tratamiento científico de ADN, con este cruce de decadactilares para poder identificar cadáveres en los semáforos, con semáforos que todavía siguen funcionando hoy en entidades federativas, en funerarias. En las funerarias es donde se realizan las necropsias. Esto es lo que da la oportunidad para hoy tener un replanteamiento de protocolos y que te diga, cuando encuentres un evento en donde hay personas que están privadas de la libertad, desaparición forzada, probable indicio de desaparición forzada, el protocolo tiene que ser exhaustivo y entonces se tiene que dar aviso a tales y tales y tales autoridades y todo el mundo tiene que realizar, como lo decían las madres buscadoras, que esto es un logro de las madres buscadoras, pues el haber encontrado y el haber profundizado en este campo que ya se había localizado. Pero voy a este punto, es una buena oportunidad para profundizar en la política y replantear el protocolo de desaparición forzada con identificación genética que hoy todavía no se ha podido consolidar. Ahora, en la parte preventiva, yo estoy azorado, ¿no? Porque se supone que el Estado tiene incluso, ¿no?, la cooperación de Estados Unidos en materia de inteligencia. De verdad no tenemos la capacidad de escuchar eso, porque las madres buscadoras nos han dicho que van con un palo, lo huelen y saben si hay restos o no, y con todo el poder del Estado, y estoy hablando de todos los niveles de gobierno, venimos con esto, nos salen ahora que en Tamaulipas, no, que era una obra inconclusa de una funeraria, en medio de un descarpado. Digo, hay cosas que no tienen mucha explicación, ¿no? Yo sí creo que es imposible que el crimen organizado tenga el dominio que tiene hoy y haga este tipo de actos de horror sin la complicidad de algún nivel de gobierno. O sea, imposible. De hecho, me parece que se tiene que abrir una investigación, pero emergente. Nada más que discrepo del señalamiento federal queriendo decir como si fuera tema local. La Guardia Nacional emitió un comunicado en 2020 respecto del hallazgo de este lugar y subieron fotografías. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no investigaron lo demás? ¿Por qué sigue operando? Es una cosa verdaderamente alarmante. Entonces, yo no se trata de responsabilizar a uno u otro, pero quiero saber qué pasó. Y ahí es donde yo siento que el gobierno no pareciera muy interesado en llegar hasta la última instancia. Fíjate, escuchaba yo un presidente de otro país, hoy muy famoso, porque bajó radicalmente la violencia, a Bukele, que no soy yo partidario de sus políticas, pero lo escuchaba en un planteamiento que me pareció muy sensato, decir, ¿cómo creen que el crimen organizado domina terrenos en tal lugar, tal lugar? Dice, a ver, domina en tal país que es democrático, que sí combate verdaderamente el crimen. No se puede. Si el Estado quiere, es imposible que el crimen organizado domine un territorio. Donde dominan territorios porque el Estado no quiere combatirlos. Y me sonó, pues, la verdad, muy contundente. Tienes razón.
¿De veras no pueden contra ellos o no quieren? A mí me parece que históricamente en este país no se ha querido combatir al crimen organizado. Pero la verdad es que los ciudadanos estamos hartos. No puede ser que existan ese tipo de lugares. Es equiparable a las escenas de horror de las guerras mundiales. Así, tal cual. Entonces, a mí, yo sí creo que no basta con estarse echando la bolita. Debe de ponerle un fin a este horror del crimen organizado el gobierno federal. Y debiera entonces de prenderte un foco rojo con lo que están señalando en una cifra que hoy se ha dejado un poco de lado, porque siempre la que marcas es homicidio. Ya estamos bajando el homicidio, ya se están teniendo más decomisos de fentanil, pero la cifra de desaparecidos de octubre 24 a febrero 25 sigue siendo 6,000 y entonces sigue llamando poderosamente. ¿Podría ser entonces artificial la baja de homicidios que se ha presentado? Más que otra cosa, me parece que se debiera de reforzar y se debiera de tener como meta esta reducción. Es decir, hacer un replanteamiento de protocolo, hacer un replanteamiento de búsqueda, porque puede haber muchísimas causas, pero aquí hay una en donde la delincuencia organizada lo que te está mostrando es: no voy a exhibir cadáveres, no voy a dejar 10 muertos tirados en la carretera, salvo cuando son los enfrentamientos directos. No, pero quiero que los vean, ¿no? No quiero que los veas porque sí, claro, no quiero estar en esa visibilidad, pero sí voy a seguir causando y haciendo lo que tengo que hacer. ¿Quieren o no quieren? No, yo digo, ahí está el ejemplo, ¿no? Nosotros aprobamos hace 2 días elevar a rango constitucional el tema de los jóvenes, ¿no? Se les está apoyando porque los primeros que entran en el crimen organizado son los jóvenes. Hoy el gobierno federal, desde el presidente Andrés Manuel, se han invertido cerca de 130,000 millones de pesos en jóvenes. Durante 30 años los partidos anteriores solamente fueron 7,000. Hoy hay una capacitación para los jóvenes para poder empezar a trabajar y eso habla de que hay una intención de poder empezar a generar condiciones para que todo lo que ahorita explicó Damián pues pueda irse reduciendo, ¿no? Tenemos que, el tema tiene que venir desde los municipios. Hace un rato platicábamos con Miguel, de modo que el presidente municipal nunca se hubiera dado cuenta que había ahí un centro de adiestramiento donde entraban y salían gente armada, porque sí, el gobierno federal tiene que tomar cartas en el asunto, pero si tú, que eres quien estás dentro del municipio donde suceden las cosas, no levantas la voz, pues también la complicidad no solamente es del gobierno federal, es de los 3 órdenes del gobierno. Claro. Y tiene que haber una coordinación, que es lo que está haciendo la presidenta Claudia, y en ese sentido atacar el tema, porque sí, de que es grave y de que hay que poner atención al tema, pues hay que hacerlo, ¿no? Fíjate, a ver, yo quiero ser muy directo en el tema de los desaparecidos. Yo sí creo que están ocultando homicidios a través de la clasificación de desaparecidos. Y lo explico. La mitad de las desapariciones, desde que se tiene historia en este país de registro, la mitad están en estos 7 años, en el sexenio de López Obrador y lo que va de Claudia. Nada más para poner una idea. Con Calderón eran 17,000, con López Obrador fueron 53,000 desaparecidos. Entonces, esta narrativa de estoy bajando homicidios, pero se me están disparando las desapariciones, no tiene una razón estadística normal. Cuando tú agarras incluso Claudia Sheinbaum versus López Obrador, esto que está diciendo, bajé 15% contra López Obrador, primero no es cierto porque agarran en una la base de datos del INEGI y en otra la base de datos del secretariado, que son peras con manzanas, no se pueden comparar. Pero más allá de eso, sí, nomás que duplicaste los desaparecidos diarios. López Obrador, que ya de por sí había incrementado muchísimo los desaparecidos, los traían 25 desaparecidos al día. Con Claudia está arriba de 40, no hace sentido. ¿Cómo? En unos meses cambió esta proporción. Entonces, ese es el juego que están haciendo. Y lamento decir, pero tiene una historia. Cuando estaban en la Ciudad de México, con todo respeto, pero hicieron lo mismo con los homicidios. Estuvieron inflando una clasificación que se llama muertes por causas sin determinar o no determinadas, que resulta ser que traías en promedio en la Ciudad de México como 30%, cuando el promedio nacional estaba mucho más bajo. Entonces, ahora resulta, esa es una reclasificación. Están ocultando, sí. Pero Damián, ahora resulta que
todo el problema es del gobierno que hoy encabezó Andrés Manuel. Y lo que pasó con Calderón y ¿También? Lo que pasó con Peña no es consecuencia de lo que hoy... ¿Quién dice que eso que pasó no viene desde hace muchos años? Pues que se investigue, pero Por la eso, evidencia que está ahí, hay mochilas que hablan de gobiernos actuales, pues no estaba Morena, pues no existía Morena cuando estaba gobernando esa persona, ni modo que como se regresaron en el tiempo, ¿cómo está la cosa? No, o sea, hay que hacerse cargo. Claro que estuvieron mal entonces, pero hoy tienes un problema. Ese juego de cifras es una realidad, está documentado. Me parece que es claro y lo que hace la Fiscalía General de la República es correcto desde el punto de vista de mi perspectiva jurídica, porque estás hablando de desaparición forzada. Y este es un tema federal. Entonces, en el momento que tomas esa indagatoria, quiere decir que le das la relevancia que corresponde y no la estás manejando simplemente como un cateo, como un hallazgo de indicios o como un complemento de alguna indagatoria local, sino que se toma con la esencia que es desaparición forzada. A ver, denme un segundito porque están armando unos catorrazos con Atalo Mata ahí en una secundaria de la Ciudad de México y se está poniendo un poco complicado. Atalo, adelante. Paco, el 17 de febrero hubo un enlace que hicimos desde esta escuela que es Antonio Ballesteros Susano en una secundaria de Tlatelolco. Habían denunciado los padres de familia que había muchas irregularidades, incluso quisimos entrevistar esa vez a la directora y sí nos dio unas palabras, pero nos rechazó. Como no le han hecho caso a los padres de familia, pues decidieron volver a bloquear las instalaciones, la entrada, pero ya los padres de familia, los opositores, se han desesperado y quieren que dejen entrar a sus hijos. Incluso hay abogados, hay policías, pero ya hubo bastantes fricciones, empujones, forcejeos y unos golpecillos por ahí. Se ha puesto en peligro la integridad de las familias, de los alumnos, de la gente que no permite que entren aquí a la escuela. Parece ser que pues ya dieron portazo, finalmente dieron portazo. Muy buenos días. Volvieron hoy ustedes a bloquear las instalaciones. Así es, efectivamente, esto fue prácticamente planeado por la directora. Evidentemente perdón que le rebate la palabra, pero aquí la culpa son 8 papitos nada más que quieren hacer esta situación. 8 papitos que realmente están en la mesa directiva. Ustedes se dieron cuenta que aquí todos los niños estamos en contra. No nos los dejan entrar. Eso no se puede hacer porque los niños tienen un derecho. Tienen un derecho de estudiar. Entonces aquí son 8 papitos contra toda la escuela. Creo que aquí están mal los papitos. No somos toda la escuela. Si ellos tienen problemas, sus hijos con la directora, que la arreglen ellos. Tenían que dar portazo ahorita. Así es, a esto llegamos. ¿En dónde están las autoridades? Está con muletas. No saben realmente la situación de la escuela. No saben cómo está la situación de la escuela. Hemos emitido documentos y no se nos ha respondido. Ahorita estoy aquí porque mi seguridad depende de todo esto. Me han amedrentado allá afuera por llamadas, por mensajes de los grupos de aquí. He tenido amedrentaciones por parte de las mismas mamás que son conocidas de la maestra. Necesitamos que hacer una auditoría porque la SEP da un presupuesto participativo para arreglar la escuela. Y lo que queremos es dónde se quedó ese presupuesto participativo que da la SEP para arreglar la escuela. Porque no nos han dado exactamente en qué invirtieron el presupuesto que tenemos aquí. Y nosotros queremos hacer una auditoría. Entonces pedimos una auditoría porque desde ahí es donde se empieza a hacer esta situación. Y yo estoy en contra de que no le prohíban a mis hijos entrar a la escuela porque es un derecho. ¿Es cierto que se fuma marihuana en este plantel? Así es. Aquí tenemos una... A ver, esto lo estamos haciendo no por nada más porque queremos. Gracias. Hay situaciones, el día de ayer hubo operación mochila, aún así se encontró un alumno fumando marihuana dentro de los salones. Se han encontrado drogas, se han encontrado armas. Y sobre todo, el bullying no es imparable.
yo en este caso soy vocal y madre afectada, es lo que no entienden. Hasta que no les pasa, empiezan a entender las cosas. Mi hijo fue ahorcado hace un año. Gracias a no sé qué, mi hijo está vivo ya que pudo defenderse. La directora no hizo nada. Yo me enteré hasta que mi hijo dijo por miedo y por temor. Ahora, la vez pasada, Paco, el 17 de febrero que hicimos un enlace aquí, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública vinieron a calmar los ánimos, pero parece ser que no hubo diálogo, no hubo respuesta, ¿verdad? No hubo respuesta, se metieron documentos. Hasta ahorita, otra vez mi hijo fue objeto de bullying. Llevo 3 semanas esperando un citatorio por parte de la directora para los papás y a mí para llegar a un acuerdo o a ver qué va a proceder en ese caso. La contestación de la directora el año pasado fue: tiene que aprender tu hijo a defenderse, no lo vamos a mandar a clases a distancia. Cuando UDEI, que mi hijo es un niño, UDEI... Perdón, incluso trajeron abogados, ¿verdad? Su nombre y cargo, por favor. Muy buenos días a todos. Soy la abogada licenciada Cintia Juárez, soy la abogada licenciada Yasmín Guadarrama y de aquí de Rubén Sandoval. Quiero demostrarles con pruebas, ¿sí? Traemos carpetas de investigación, para los que no creen, contra la directora y la subdirectora de Lourdes del Carmen Ugalde García y de la licenciada Ana María Ortega Torres. La carpeta de investigación, hay una por amenazas y la de Rubén es por discriminación. Por culpa de esa señora, sí, lo retiraron de la escuela. Injustamente. Inclusive el día de ayer acudimos a la Fiscalía General de la República, ¿sí?, donde ya por parte del Ministerio Público, al ver a Rubén, le dijo: se mandó al archivo tu carpeta, pero cuando ya nos presentamos nosotros como abogados, cambió la actitud. Eso quiero decirles, que ya hay alguna mano negra o algún dinero por parte de aquí, de estos directivos, ¿sí?, para que la carpeta de Rubén Sandoval no proceda. Ok, ¿sí? Dieron portazo. Vamos de este lado tantito, ya nada más para preguntarle. Aquí vemos una autoridad de la escuela. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Su nombre y su cargo, si fuera tan amable? Soy el inspector de la zona, Pablo Ruiz, ¿sí? Se ha hecho diálogo con ellos, pero a veces no se permite, hacen monólogo, es decir, hablan y hablan y hablan. Yo los he canalizado, de hecho, todas sus quejas se han metido a la operativa y les he pedido que cuando exista alguna inconformidad lo hagan por escrito. Ni siquiera tiene que ser un escrito así formal, sino entro, hablo con la directora, no me da información, en ese momento hago un escrito, lo firmo y... Están abiertos. Estamos abiertos. Hemos hablado con ellos aquí en computación, me he cansado de invitarlos al diálogo. Y bueno, entiendo esto, es una manera de visibilizarse, sí, lo entiendo perfectamente, no tengo nada en contra. Lo que sí tengo en contra es que no dejen pasar a los alumnos ni a los maestros, pero el diálogo está abierto. Ayer se hizo mochila segura, se encontraron maquillaje, cosas así, pero ellos no tienen prueba de que aquí se venda droga ni que se fume marihuana, ¿sí? El diálogo está abierto, ¿sí? Con ellos está abierto. Somos tolerantes y bueno, yo creo que tienen que pensar bien en sus peticiones, que las den a conocer y pues las canalizaremos pues para que se realicen. Ese es el punto, no tenemos nada en contra. Le agradezco mucho. Bueno, muy buen día. Bueno, pues Paco, ya nada más hacerle un llamado, obviamente, a la Secretaría de Educación Pública que regrese, pero que regrese a hacer bien las cosas y que finalmente pues dialogue y pueda mediar entre los padres de familia y también las autoridades de este plantel. Muy bien, te agradezco mucho el reporte, vamos a estar pendientes de este caso. Gracias, Atalo. Y bueno, como tuvimos un cambio abrupto de tema, tenemos 30 segundos para cerrar la mesa porque se nos acaba el programa. La fotografía de la ignominia, ¿fue planeado? ¿Fue desatención? ¿Fue mala total. Educación? Y yo creo que ahí, no justifico a nadie, pero debió haber alguien que anunciara que venía la presidenta. Los mismos fotógrafos son los culpables del tema. Y Calderón. Calderón sí, que estaba ahí, los estaba. Ahora sí, gol. No, yo creo que una desatención, no hay pretexto. 20 segundos. A ver, irrelevante sí, pero muy ilustrativo. Tanto ellos en otra cosa
como la respuesta de la presidenta, porque la presidenta sí se ve el tema y los manda a la goma. Una salida de foco, desconcentración y el despido para el del programa. Quédese con Paco Sea. 11. Quédese con Paco, o sea, no le cambie. Oye, bien preocupados casi todos, porque uno como que no le importó mucho. Mire, de acuerdo con datos de una oficina federal, Nayarit se ubica como una de las entidades donde menos homicidios se registran. Sin embargo, a través de una encuesta del INEGI se dio a conocer que este bajo índice no es lo que parece. A pesar de que las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican a Nayarit como una de las entidades en las que menos homicidios se cometen, las mediciones del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática alertan a la cifra negra de delitos que nunca se investigan y afectan a muchos ciudadanos. La situación se agrava todavía más debido a que la actitud hostil de la autoridad frente a los ciudadanos y la pérdida de tiempo que representa acudir a una instancia ministerial son las principales causas que llevan a los ciudadanos a optar por no denunciar el delito. El propio INEGI, a través de la última encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, detectó la problemática en la entidad gobernada por el morenista Miguel Ángel Navarro desde el 2021. El estudio precisó que en 2023 el 36.5% de las personas en Nayarit no denunciaron porque consideraron que no pasaría nada en su reclamo. El INEGI también destacó que los nayaristas consideran la falta de castigo a los delincuentes dentro de las 10 principales preocupaciones que tienen, además de la pobreza, la corrupción, el desempleo y los desastres naturales y la escasez del agua. Con información de Isabel González, Grupo Imagen. En este momento nos enlazamos con Mónica Noguera hasta Jerusalén. Por supuesto, estas historias que marcaron a cientos de familias aquel 7 de octubre del 2023, cuando Hamas atacó a Israel. Nos encontramos en este momento en Israel, en el kibutz Nir Oz, donde fueron asesinados en sus hogares. Ustedes pueden ver, quemaron casas, secuestraron civiles que posteriormente fueron llevados por la fuerza a la Franja de Gaza. Los miembros supervivientes del kibutz fueron evacuados a la ciudad costera, más bien de cerca de aquí. En el ataque sorpresa contra Israel pueden ver la destrucción. Natalie nos explicará. 400 personas. En ese día estuvieron 386 gente en el kibutz y 117 o murieron o los secuestraron. Entraron por el portón que entraron ustedes, entraron por el portón de atrás. Vivía Braja, que fue asesinada a los terroristas. Braja era una amiga muy amiga mía. Y en ese día, a la mañana a las 6:30, cuando empieza todo, se empieza a llamar con Shaha, que es mi amiga. Y se habla común, mami, ¿qué pasa? Empezaron con muchos misiles. Y Braja le explica a la hija, no sé, no escuché nada, solamente nos pidieron entrar al refugio y estar en casa. Después de 10 minutos entran acá terroristas, la matan. No solamente la matan, la graban y lo sube al Facebook. Los terroristas hacen subir lo que le hicieron al Facebook y mi amiga y las hijas del coso lo ven toda la muerte en el Facebook. Eso es lo que escucharon y vieron, y se dieron cuenta de lo que pasa acá y llamaron a todo el mundo, al servicio militar, a la policía, y todos les decían que se sabe que el servicio militar está en camino y no llegaron.